El cerro Huaytapallana. Los tiempos pasan, los años vienen y van, y algo tan poderoso como el tiempo también modifica la vida de los poderosos dioses. Los apus, poderosos dioses del monte, conectores del cielo con la tierra, han existido desde que el primer monte se ha elevado. Es por ello mismo que se tiene esa premisa. Para cada monte hay un apu, y para cada apu un monte. Eso es de respeto, pero tanto el hombre como el tiempo han modificado el terreno. Huaytapallana no era un solo ser o un solo reino. Era una cadena de hermanos apus que guardaban en protección un pueblo de personas con ayuda de antiguos dioses que hoy ya no se recuerdan. En ese pueblo nació la hija del hermano mayor de los apus, dándose por bella y elegida de guardar la paz. La calma reinaba en esas cálidas tierras donde el pan no faltaba y batallas había pocas. Pero llegó entonces que los dioses, al igual que los hombres, desearon expandirse, generando una guerra en la actual Nazca y dejando tal matanza que hasta hoy se siguen contando cuántos cadáveres quedaron de ese trágico día, sin desviarme mucho hacia esa magna batalla de dioses. Huaytapallana quedó desolada, pues los apus que la cuidaban se disputaban día y noche las tierras, terremotos, enfrentamientos, granizo y bestias que cruzaban por la descuidada defensa. Fue así que no tardaron los días en que otros dioses menores quisieron tomar el lugar de estos descuidados apus. Así, entre traba, pelea y negocio, murió un buen mozo, quedando un monte sin apu y el pueblo menos un manto. Esto incrementó las disputas entre los apus que quedaban y ya muchos pobladores abandonaban, daban por muerto su pueblo mal cuidado, pues si no era bestia, eran los propios apus los que destruían sus cosechas. Así, la hija del apu mayor tomó voz en el asunto y disputó con los apus. Pero poco caso le hicieron los dioses. Decepcionada y triste, fue a lamentarse la pobre niña entre lágrimas. Pero quien oye llantos son amantes y demonios. Para lástimas de la chiquilla, no la oyó ningún enamorado, sino su pai, el más aprovechado. Diablo tentador, jugador de aquellos, muestra tu intención que no te creo ni un pelo. Niña, niña, que tanto llueve de tus ojos. Se le acercó un supai con la forma de un joven de 20 abriles. Mi tierra se muere, mi padre no me escucha, es el fin para Huaytapallana. Bien dicen que hay dos cosas que convocan al diablo, los lamentos y los testamentos. Para dicha del luciferino, halló ambos frente suyo. Niña de 6 lágrimas, te daré 2 respuestas. Pídeme consuelo y te daré solución. O recházame un beso y no tendrás perdón. La necesitada joven le aceptó el beso al diablo y antes de que diera respuesta o pregunta, en sus manos apareció una extraña humita bien preparada y el muchacho se había hecho grava para desaparecer tan rápido. Sin respuesta clara, supuso la niña que debía de darle la humita a su padre y quizá éste entraría en razones. Supuso bien, pero confió en el incorrecto. A la mañana siguiente subió el cerro y dejó en ofrenda varios alimentos, entre ellos la humita. Confiando el apu en su joven hija, tomó la ofrenda y fue envenenado de cruel manera. Todos oyeron el grito del cerro. Cayeron piedras, sus fuentes de agua se desbordaron o secaron, y una helada eterna atrapó al inerte cerro en letargo sin fin. El pueblo tomó eso como advertencia final y la mayoría emprendieron un viaje de salida. La pobre joven desesperada corrió al socorro de su padre, que si bien es complicado salvarle la vida a un padre, peor es intentar rescatar a un dios. La joven lloró y gritó como poseída, atrayendo malos espíritus y al que los comandaba el buen supai. Ahora, sin ocultar su forma, se mostró el diablo, encantado de quitarse la máscara, antes de increpar o pelear por lo que pudiese quedarle. Fue hábil el supai y engatuso a la pobre joven con otra solución a medias.
le daría el poder de su padre, no, incluso más. Así podría mantener viva su tierra y no verla perecer. Aceptó la joven, ya ni yo sé cómo, y practicó artes y rituales, que juro y perjuro por mi nombre de mitiquero, que de esos yo jamás instruiré o daré pistas. Esas son obras de diablos y de malas pintas. Que el sol nos guíe y que la luna ilumine incluso la tiniebla de la noche, que su pai se guarde sus hechizos y que lo sagrado perdure. Así pues, la joven tomó el poder de su padre, poniéndose un velo blanco para cubrirse del frío que le penetraba los huesos. Empezó a levitar como los cuentos de brujas y poseídas cuentan, y a su paso la nieve encontró camino y su pai su nuevo objetivo. La historia es cruenta y lamentó omitir tanta, pero su pai me malogra la tinta con tanta hechicería. La joven hija del Apu, que pasó a ser llamada la Dama de los Hielos, tomó en control y virtud la cadena de montañas, ajusticiando o convenciendo con amenazas a los Apus que seguían disputando. Pasó una corta era de paz en el que fue el helado pueblo de Huaytapallana, pero acabó perdiendo control de sí misma la pobre dama y atrapó entre nieve y hielo a los que más amaba. Así, esta historia queda congelada. Hasta el día de hoy, en esa cadena de montaña, vaga la pobre dama de los hielos, cuidando los glaciales y las aguas que de ahí bajan. Se le suele aparecer a los pastores y viajeros cuando en su congelado pueblo muere alguien con la carne quemada por el frío. Rápidamente la Dama de los Hielos lo reemplaza con una nueva víctima, que en cruenta locura que la sumió su pai, ella cree que así mantiene vivo a su pueblo, pero solo alimenta su poder sobre esa cadena de montañas nevadas. Sé que el buen su pai tiene control sobre la dama, pero que ella es inocente y santa. Ojalá tuviera otro fin esta historia, pero temo que no siempre acaba bien. Quien bien actúa, menos en un país donde el poder lo tienen los de la Extremadura. Valga santo y con respeto el nevado de Huaytapallana.